del tesoro escondido. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En el 44 está. El tesoro escondido. En el 13 y 44. Sí, todo está en el 13. Además, el reino de los cielos, dice, es semejante, o sea, parecido a un aleluya, escondido en un campo, el cual un hombre halla. Lo vamos a leer de nuevo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aquí está hablando del gozo. Gloria al Señor. ¿Qué siente el creyente cuando recibe la palabra de Dios? Cuando recibe la salvación. Dice que cuando nosotros recibimos la salvación y somos llenados del Espíritu Santo, usted se siente gozoso y contento. Y cuando dice la Biblia que usted compra y vende todo lo que tiene, o sea, usted deja todo del mundo, todo lo que lo llevaba al pecado, todo lo que lo llevaba a la injusticia, a la maldad, usted deja eso y compra, aleluya, ese campo, porque ahí, gloria al Señor, he encontrado un gran tesoro escondido. A su nombre, ¿cuántos dicen aleluya? Y viendo de la forma natural, es lógico que si tú vas al campo y de pronto encuentras un tesoro, y tú sabes que ahí hay un tesoro, una mina de oro, tú te quedas callado. Y lo que tengas lo vas y lo vendes y compras ese campo, porque sabes que ahí tienes un tesoro. Mira cómo Jesús hace comparar, cómo hace esta comparación, amén, para que le puedan entender lo que puede producir el gozo cuando nosotros recibimos a Cristo. Tenemos que dejar todo lo del mundo para seguirlo a Él. ¿Cuántos dicen aleluya? Por eso que esta parábola representa el gozo que nos da Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen aleluya? A su nombre. Gloria al Señor. Hay otras parábolas, por ejemplo, la parábola el crecimiento de la iglesia. Vamos a ver la que está ahí en la levadura. Ahí está, en el 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó leudado. ¿Qué representa esta parábola de la levadura? El crecimiento de la iglesia. ¿Cómo comenzó la iglesia? Primero con Cristo Jesús. Estoy hablando de la iglesia. Luego llamó a 12 hombres que estaban pescando, otros estaban trabajando, y dice que dejaron al instante sus puestos de trabajo, aleluya, y los llamó apóstoles. Primero los llamó discípulos, después los llamó apóstoles, a su nombre. Pero así fue de esa manera como comenzó la iglesia. Poco a poco comenzaron luego a enviarlos de 2 en 2 a predicar. ¿Y qué comenzó a pasar? Se comenzó a llenar, a haber creyentes. Amén. Comenzaron a haber creyentes, comenzó a multiplicarse los creyentes. Dice la Biblia que cuando Pedro predicó, dio el mensaje, gloria al Señor, se convirtieron 3.000 almas con un mensaje de Pedro. Entonces, esta parábola representa el crecimiento de la iglesia. Amén. Volvamos a leer. Dice, otra parábola le dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Bien, en la parte humana, ¿qué hace la levadura? Usted le mete la harina, le infla. ¿Es así o no es así? Entonces es lo que está pasando cuando se predica la palabra. Usted le predico yo y usted llena de gozo le predica a otro, y así se va creciendo. Mire, este evangelio ahorita está por todo el mundo. En países hasta donde ni siquiera, aleluya, creen en el Señor Jesucristo, está llegando la palabra. Muchos países como la China, como las Coreas, gloria al Señor, como los países árabes y tantas, pero a pesar que allá hay persecuciones, pero aún así la palabra de Dios tendrá que llegar a todo el mundo. Jesucristo dijo: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y este evangelio del reino, dice, será predicado a todas las naciones, y ahí vendrá el fin. Es por eso que sabemos que se acerca el fin. Ahorita la palabra de Dios ya está por todo el mundo. No hay lugar donde no se haya predicado. Amén. Y la Biblia ya está en todos los idiomas. Ya se la está llevando en todos los idiomas. Ya no hay nación que diga: yo no tengo la Biblia. Ya está en los idiomas de ellos. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora con la tecnología, usted viene en el teléfono, baja una Biblia en su idioma en cualquier país y ya la puede tener en su casa. Amén. Gloria al Señor. Veamos otra parábola para poder entender esto. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Veamos la parábola, aleluya, del trigo y la cizaña. Gloria a Dios. Aquí en el 24 está. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos
Es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues apareció la cizaña? Y él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña también arranqué con ella el trigo. Dejadla crecer juntamente, lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarle manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Esta parábola se parece mucho a la de la red, ¿no? Dice que la primera que leímos, que dice que se tira la red y se recogen los peces buenos y se los pone en cesta, y los malos se los echan fuera. Es casi parecida, pero esta parábola también tiene otro significado, que es, aleluya, gloria a Dios, la guerra espiritual que existe entre la luz y la tiniebla, porque está hablando de cizaña. Y cuando usted ve y lee y se da cuenta que las cizañas no son hijos de Dios, dice la Biblia claramente, son hijos del malo, porque Satanás fue que los sembró. Por eso que en esta tierra todos no son de Dios. Amén. Hay gente perversa que viene con una mente diabólica para hacer mal nada más, gloria a Dios. Y le dice la Biblia que estos son hijos del malo, que esos son cizañas. Y le cuento que esta cizaña a veces entra a la iglesia. A veces entra a la iglesia porque el diablo los manda a perturbar, a hacer piedra de trompiezo. Días atrás, ayer creo que traímos antes de ayer el mensaje, las piedras de trompiezo. Amén. ¿Cuál es el trabajo de la cizaña? Ser piedra de trompiezo. Porque ellos nunca van a entrar al reino de los cielos, pero ellos tampoco quieren que otro entre. Porque ese es el plan de Satanás, que tú no entres. Porque él sabe que ya no tiene más entrada al reino de los cielos. Entonces él manda a su cizaña a las iglesias, gloria a Dios. Usa a los demonios que se llaman potestades para que la iglesia no tenga crecimiento y la iglesia se viva en peleas, en contiendas y discordia. Por eso es que el hombre de Dios siempre tiene que haber discernimiento de espíritu para poder discernir si ese que está ahí sentado es trigo o es cizaña. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora hay un problema, no se los puede botar, porque Jesús dijo que no se la podía arrancar para que no se dañe toda, aleluya, todo el campo, el sembrío, porque tiene que dejarlo crecer justamente ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo de la siega, porque Dios los conoce quiénes son, amén. Dios los conoce quiénes son. Aquí por eso yo le puse que esta es una guerra espiritual entre el bien y el mal, porque lo que tenemos que hacer es guerrear y orar por ese espíritu que está usando esa persona. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? ¿Cuántos dicen aleluya? Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. A su nombre. La palabra del sembrador se encuentra en Mateo 13:1. Quiero verla también para que entendamos el propósito de las palabras. Dice: aquel día Jesús salió de esa casa y se sentó junto al mar. 13:1 está. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola diciendo: y aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Otra parte cayó en pedregales, y donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, la cual a 100 por 1, 60, y el cual 30 por 1. El que tiene oído para oír, oiga. Amén. Aleluya. ¿Cuántos oyeron esto? Mire, esta parábola, ¿qué representa? Gloria a Dios, la del sembrador. Aleluya. Esta es la palabra de Dios que cae en diferentes corazones. Amén. Hay muchos que pueden recibir el mensaje en una campaña, quizás, gloria al Señor, por medio de la televisión. Quizás se sube un evangelista en un bus, en un colectivo, y predica. Y cuando usted le pone atención con fe, hay que ver en qué condición cayó, en qué lugar cayó. Amén. Cuando la Biblia habla de que hay unos que oyen la palabra con gozo, pero vienen las aves y se la comen. Son las personas que les gusta la palabra, pero nunca se quieren convertir. No me gusta. Sí, pero todavía no, que estoy joven todavía, dice. Todavía creo que le voy a fallar a Dios. Ellos primero quieren ponerse en orden para poder aceptar a Dios. Nunca te vas a poner en orden. Tú tienes que venir ahí cargado y cansado. El Señor te hará descansar. Amén. Porque hay mucha gente que me dice: no, es que todavía no. Ese es el engaño de Satanás. No, es que todavía no, es que todavía soy joven, todavía no. Sí, me gusta escuchar nomás, pero no, todavía no. Estos son los que son
sembrado junto al camino. Dice que vienen las aves y se les lleva. Cuando la Biblia habla, cuando usted va a la interpretación, las aves representan el diablo, el malo, y se le roba lo que quedó sembrado. Amén. Dice que hay una parte que cayó en pedregales. Escuche, estos son los que reciben a Cristo. Gozoso, los impactó la palabra, hubo un mover del Espíritu Santo y vienen llorando, se acercan a Dios convirtiéndose, se convierten a Dios llorando, gozoso. Pero, escuche esto, por eso le digo que aquí hay misterio que Dios revela por medio de la palabra. Dice la Biblia que la palabra de Dios causa aflicción. Amén. Todo aquel que viene a este camino van a haber pruebas, van a haber situaciones que se dan, pero todas estas pruebas es para probar nuestro corazón. Hay cosas que Dios tiene que ir sacando ya, desde que usted entra al camino de Dios. Hay cosas que Dios tiene que ir puliendo, tiene que ir sacando, cambiando su conducta, su carácter, su forma de vivir, su forma de vestir, su forma de hablar. Dios las va a ir cambiando. Amén. Gloria al Señor. Pero ¿cómo trabaja Dios? A través de la prueba. Por eso dice que estos son los que caen en pedregales, son los que son de corta duración. ¿Por qué? Porque al venir la prueba, por causa de la palabra, se apartan. Y usted va a ver que estuvo 2 semanas en la iglesia, un mes, un año a lo mucho, 2 años, se fueron para el mundo otra vez. ¿Por qué fueron de corta duración? Porque no estaba sembrada esa semilla en buena tierra. Oiga, qué lindo es esta parábola. Esta palabra es maravillosa. Por eso nosotros tenemos que orar a Dios siempre que la semilla que el Señor puso en nosotros haya caído en buena tierra. Dice que hay otra que cayó entre espinos. ¿Quiénes son estos? Los de los espinos son los creyentes que ya tienen años. Ahí me involucro yo. Amén. Los que tienen años están bien, pero hay un problema. A veces vienen situaciones duras. A veces nos comenzamos a mirar al mundo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. A veces comenzamos a mirar el mundo, cómo los vecinos prosperan, cómo la gente prospera, y nosotros quizás no estamos prosperando, quizás estamos quedándonos, aleluya, rezagados, y comenzamos a preocuparnos por las cosas del mundo, por el afán y la ansiedad. Entonces esto ahoga la palabra de Dios. Amén. Esto va a ahogar. Gloria al Señor, porque yo comienzo a preocuparme por las riquezas de este mundo, a querer tener lo que el vecino tiene, y yo ya no voy a la iglesia. Comienzo a buscar un trabajo que me represente más dinero. Entonces me comienzo a quedar. ¿Y qué está sucediendo? Está ahogando la palabra. Se ahoga. Usted siembra una planta y si le crecen espinos, no la van a dejar desarrollar. Por eso es que el Señor usaba estas parábolas. Amén. Entonces, la planta nunca va a desarrollar porque están los espinos. Es lo que pasa con los cristianos que se comienzan a afanar por las cosas materiales y las cosas del mundo. No, que yo quiero esto. Pero si el vecino se compró ese carro, ¿y yo por qué no? Y comenzó a buscar más dinero y comenzó a meterse, aleluya, en negocio, y comenzó a dejar de congregarse, a dejar de orar, a dejar de buscar de Dios. Y entonces esta palabra va a ser ahogada a su nombre. Y cuando va a ver el hermano, se apartó, se quedó con el carro y se apartó. Pero los que caen en buen terreno, dice, son los que dan fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. Amén. Estos son los de corazón bueno, que dan fruto. Dios quiere fruto. No se olvide que el Señor una vez vino a la higuera y miró si había fruto. Y cuando no encontró fruto, Jesús la maldijo a la higuera. Gloria al Señor. Amén. Maldijo a la higuera. Dice la Biblia, árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego y arde. Siempre Jesús está hablando de que va a ser echado al fuego. Siempre está hablando de que va a arder en el fuego. Gloria al Señor. Amén. En su palabra dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Dele palmas a Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero que lea el 13:10. Gloria a Dios. Ahí 13:10, y vamos a ver ahora el propósito de las parábolas. El último texto, y le explico esto. Esta es una enseñanza, por eso que es necesario que yo las grabe. Amén. Porque quiero que otros también las reciban. Gloria al Señor. Propósito de las parábolas. Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Y él respondiendo le dijo, porque a vosotros os he dado a saber los misterios de